Este proceso está dirigido a personas extranjeras. España da un paso histórico en su política migratoria y aprueba el decreto que prevé regularizar a unos 500.000 inmigrantes. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. El gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el decreto que servirá para la regularización de 500.000 de personas en situación irregular, una medida que busca integrarles en el sistema legal y laboral del país. El plan establece requisitos específicos y fechas clave que los solicitantes deberán cumplir para normalizar su situación y que nosotros les detallamos en nuestra web. Mientras en Oriente Medio se abren nuevas vías de diálogo para la paz. Israel ha calificado de maravilloso el intercambio mantenido durante una reunión clave en Washington con Líbano. Este encuentro, bajo la mediación estadounidense, busca rebajar la hostilidad y encontrar puntos comunes en una región castigada por el conflicto. Por otro lado, en Irán, los canales diplomáticos siguen abiertos. Estados Unidos y el régimen de los ayatolás negocian ya una segunda ronda de diálogo para tratar de resolver la grave crisis provocada por el bloqueo del estrecho de Hormuz. Por cierto, Donald Trump carga contra Meloni y tensa la relación con Italia. Asegura que la primera ministra italiana ya no es la misma persona y la critica por su apoyo al Papa León XIV y su postura en el estrecho de Hormuz. Vamos con la información del día. España ha aprobado un plan que allana el camino para que 500.000 de inmigrantes indocumentados que ya viven en el país soliciten la regularización. La ministra de Migraciones de España elogió la medida como una forma de que el país siga generando empleo y creciendo económicamente. Este permiso tendrá una vigencia inicial de 1 año. Transcurrido ese plazo, las personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que les permite una integración plena y progresiva en el sistema. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que la medida era un acto de justicia, pero también de necesidad. Afirmó que las personas que ya viven y trabajan en el país deben hacerlo en igualdad de condiciones y pagar impuestos. E insisto, estamos haciendo algo que es bueno para nuestro país, porque reconocer derechos es bueno. Y sobre todo porque la migración está contribuyendo de manera muy decisiva al crecimiento económico de nuestro país, a la creación de empleo y también a tener unas cuentas de la seguridad social lo más saneadas posibles, para la pensión de los jubilados de hoy, pero también para la pensión de ustedes cuando se jubilen o de mí cuando también me jubile. Este enfoque difiere notablemente del de otros países europeos, cuyos gobiernos están tratando de reducir el número de llegadas y de intensificar las deportaciones. Varios diplomáticos trabajan a través de canales extraoficiales a lo largo de toda esta semana para organizar una segunda ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán tras la entrada en vigor del bloqueo de los puertos iraníes por parte de Washington. Donald Trump declaró este martes en una entrevista con el tabloide New York Post que podría celebrarse una nueva reunión en la capital pakistaní, Islamabad, en un plazo de 2 días. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pareció dar validez a sus declaraciones y aseguró estar manteniendo encuentros paralelos con el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar. En un acto celebrado en Georgia de la organización ultraderechista de jóvenes Turning Point, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien lidera el equipo negociador de Washington, expuso las exigencias de Trump para alcanzar un acuerdo. Por ahora el alto el fuego se mantiene y lo que estáis viendo es porque el presidente no quiere un acuerdo menor, quiere llegar a un gran pacto, un acuerdo en el que Irán no tenga armas nucleares, no financie el terrorismo, pero en el que también el pueblo iraní pueda prosperar e integrarse en la economía mundial. Y ese es el trato que está ofreciendo. La última ronda de negociaciones celebrada el sábado en Islamabad no dio lugar a ningún acuerdo, pero según Vance se lograron grandes avances. Estados Unidos ha declarado en repetidas ocasiones que no está dispuesto a ceder en sus exigencias fundamentales y ha amenazado con reanudar los ataques tras el alto el fuego, incumplido repetidamente, si Teherán no transige. Los funcionarios iraníes, por su parte, han acusado a Washington de plantear exigencias ilegales que, según ellos, son la razón por las que las negociaciones se están estancando e impiden que se alcance un acuerdo. El embajador de Israel ante Estados Unidos, Yechiel Leiter, calificó las históricas conversaciones de su país con Líbano como un intercambio maravilloso y aseguró que ambos países están del mismo lado. El encuentro se produce después de que los combates entre las fuerzas israelíes y Hezbollah hayan sacudido el sur de Líbano desde que el grupo respaldado por Irán se uniera al conflicto.
Hablamos de varias cosas y lo más importante es la visión a largo plazo en la que habrá una frontera claramente delimitada entre nuestros países y en la que la única razón por la que necesitaremos cruzar el territorio del otro será en traje y corbata para hacer negocios o en bañador para ir de vacaciones. Debo decir que esto ha sido una victoria para la cordura, la responsabilidad y la paz, porque el líder de Hezbollah advirtió ayer al gobierno del Líbano que no debía participar en estas conversaciones. Y el gobierno de Joseph Aoun dijo valientemente no a Hezbollah. Las conversaciones tuvieron lugar en Washington y fueron mediadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Las fuerzas israelíes han llevado a cabo ataques a gran escala y han ocupado una parte del sur del Líbano para establecer lo que denominan una zona de contención con el fin de proteger los barrios del norte de Israel. El Ministerio de Sanidad libanés afirma que al menos 1.200 personas han muerto en los ataques israelíes que han alcanzado incluso zonas céntricas de la capital, Beirut. Líbano está manteniendo negociaciones diplomáticas directas con Israel por primera vez en 30 años con el objetivo de poner fin a los combates entre el ejército israelí y Hezbollah. Las conversaciones se están celebrando en Washington y cuentan con la mediación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El objetivo principal es el fin de las hostilidades y el cese de la violencia. El Líbano ha pagado un precio extremadamente alto y continúa pagándolo en términos de muertos y heridos. Más de 2.000 libaneses han perdido la vida y alrededor de 1,2 millones de personas se han visto desplazadas desde que Israel intensificase su ofensiva aérea, vigente desde 2024, y amenazase con invadir un 15% de su territorio. Al ser preguntado sobre cómo el Líbano sorteará la negativa de Hezbollah a rendir sus armas mientras intenta convencer a Israel de que ponga fin a las hostilidades, Bissat insinúa que el grupo paramilitar acabará viéndose presionado a desarmarse ante la demanda popular de los libaneses. Contamos con un consenso nacional en este momento. Nadie desea la violencia en nuestro territorio. El frágil alto el fuego alcanzado entre Israel, Estados Unidos e Irán la semana pasada no se extendió al Líbano. Rusia está dispuesta a compensar la escasez de recursos energéticos provocada por el bloqueo del estrecho de Hormuz, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores del Kremlin, Sergei Lavrov. El jefe de la diplomacia rusa señaló que Moscú y Pekín ya están tomando medidas para reducir su dependencia de la situación en Oriente Próximo. Asimismo, indicó que otros países que mantienen relaciones de cooperación con Rusia podrían sumarse a este esfuerzo en condiciones de igualdad y beneficio mutuo. En este contexto, Lavrov apuntó que algunos funcionarios europeos están instando a la Comisión Europea a posponer los planes para eliminar por completo el uso de recursos energéticos rusos. Lavrov realizó estas declaraciones durante su visita a Pekín, donde se reunió con su homólogo chino, Wang Yi, y con el presidente Xi Jinping. Por su parte, el presidente chino subrayó la importancia de las relaciones con Rusia en el actual contexto internacional. Entre los asuntos tratados, destacó la próxima visita del presidente ruso a China, prevista antes de que finalice el primer semestre del año. La ONU ha calificado a la guerra civil sudanesa, que ha derivado en una grave crisis humanitaria tras 3 años de conflictos armados entre el ejército y su antigua facción de las FARC, como una crisis abandonada, y critica que la magnitud de las atrocidades no haya logrado hasta ahora que el mundo reaccione. En una rueda de prensa virtual desde Jartún el lunes, la coordinadora humanitaria de la ONU para Sudán, Denise Brown, ha afirmado que la situación se ha convertido en un ciclo de sufrimiento sin final cercano, especialmente para mujeres y niñas sudanesas. Por favor, no llaméis a esto una crisis olvidada. Esto es más bien una crisis abandonada. Una lucha por el poder entre las Fuerzas Armadas de Sudán, apoyadas por Egipto, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, aliadas de Emiratos Árabes Unidos y con conexiones con el antiguo grupo paramilitar ruso Wagner, desembocó en esta cruenta guerra civil. Según el Programa Mundial de Alimentos, unos 21,2 millones de personas se enfrentan a condiciones de hambruna.
3 años de guerra en Sudán han provocado la mayor crisis humanitaria del mundo. El conflicto ha devastado los medios de subsistencia, desarraigado comunidades y generando que millones de personas pasen hambre. La hambruna sigue acechando en algunas partes de este país. Los trabajadores humanitarios, los camiones y los almacenes siguen siendo atacados, poniendo en peligro la vida de nuestros colegas y entorpeciendo nuestra labor. El Programa Mundial de Alimentos advierte también de que la crisis alimentaria de Sudán corre ahora el riesgo de agravarse por la escalada del conflicto en Oriente Medio, ya que las interrupciones en el Mar Rojo retrasan las importaciones esenciales y elevan el coste de alimentos, combustible y fertilizante. El Parlamento italiano ha cerrado filas en torno a la primera ministra Giorgia Meloni tras ser criticada por el presidente de Estados Unidos en una llamada realizada a la corresponsal del Corriere della Sera en este país. Trump la ha acusado de carecer de valor por no sumarse a la guerra en Irán y ha asegurado estar decepcionado con la política, que había tratado de posicionarse como una interlocutora entre la Casa Blanca y los líderes europeos por su afinidad ideológica con el republicano. Meloni ha reiterado su desaprobación de la guerra de Irán y ha defendido al Papa León, también objeto de las críticas de Trump, asegurando que no quiere vivir en una sociedad donde los líderes religiosos sigan los dictámenes de los políticos. La situación internacional es algo en lo que deberíamos seguir trabajando para avanzar en las negociaciones de paz en marcha y hacer todo lo posible para estabilizar la situación y reabrir el estrecho de Hormuz, algo esencial para nosotros, no solo para los combustibles, sino también para los fertilizantes, otro elemento fundamental para la industria de la que estamos hablando hoy. La política romana enseñó los dientes en estas últimas declaraciones, asegurando que la histórica relación italoamericana no depende de una sola administración estadounidense. La relación de Italia con Estados Unidos se remonta a bastantes años, así que no está basada en una sola administración. Intentamos hacer lo mejor posible según el contexto, teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de nuestros aliados estratégicos más importantes. Pero cuando tienes amigos y cuando tienes aliados, especialmente cuando son estratégicos, hay que tener el valor de hablar cuando no estás de acuerdo. Esto es lo que hago todos los días. Cuando estoy de acuerdo lo digo y cuando no también. Porque creo que esto es bueno para Europa, Estados Unidos y Occidente en general. La primera ministra italiana, aplaudida hasta por los demócratas en su parlamento, asegura que seguirá trabajando con sus socios para garantizar los intereses de Italia e impulsar la paz en Oriente Medio. 2 días después de las trascendentales elecciones en Hungría que pusieron fin a los 16 años de Viktor Orbán en el poder, parte de la extrema derecha europea está empezando a cuestionar el valor del respaldo del presidente estadounidense Donald Trump y del vicepresidente J.D. Vance. Esa reevaluación refleja una preocupación más amplia. La retórica de Trump y su agenda geopolítica impredecible se consideran cada vez más un lastre en lugar de una ventaja para sus aliados políticos al otro lado del Atlántico, especialmente para socios cercanos como el partido Fidesz de Viktor Orbán. Una de las razones clave del distanciamiento de la extrema derecha respecto a Trump es la guerra en curso en la que está involucrado Irán. Muchos en Europa culpan al ataque estadounidense contra Teherán del aumento de los precios de la energía en Europa, ya que está afectando al poder adquisitivo de los consumidores. Otra razón para este distanciamiento es que el apoyo a las posiciones de la extrema derecha en cuestiones como la inmigración no se traduce necesariamente en apoyo a la administración Trump. El presidente de Hungría encargará al líder del partido Tiszta, Péter Magyar, la formación de gobierno tras su victoria con mayoría constitucional en las elecciones. Así lo anunció el propio Magyar después de reunirse con el jefe del Estado en Budapest. Durante el encuentro abordaron posibles reformas institucionales como la introducción de elecciones presidenciales directas y cambios en la ley fundamental. Acordamos que el presidente convocará la sesión inaugural en la fecha más próxima posible. Consideramos que tras el fuerte respaldo recibido en las urnas, es en interés de la ciudadanía que el cambio de gobierno y al mismo tiempo el cambio de sistema se produzcan lo antes posible. Le dije que si no dimite voluntariamente, ejerceremos el mandato que hemos recibido de los votantes y mediante enmiendas a la ley fundamental y los cambios legislativos necesarios, lo destituiremos, así como a todos los demás títeres nombrados por el régimen de Orbán en sus cargos, ya sea el fiscal general o el presidente del Tribunal Constitucional. El señor presidente dio una respuesta ambigua a esta sugerencia, diciendo que, por supuesto, él también querría preservar el Estado de Derecho, así como la reputación y la posición de Hungría en el extranjero.
Dijo que consideraría los argumentos que planteé respecto a su dimisión. Magyar reiteró que, una vez formado el nuevo ejecutivo, prevé suspender temporalmente el servicio informativo de los medios públicos, una medida que ya ha generado controversia. Péter Magyar llegó al Palacio Presidencial directamente desde la radio-televisión pública, donde participó como invitado en un programa en directo por primera vez en año y medio. Durante la emisión, señaló que una vez formado el gobierno, el servicio informativo de los medios públicos será suspendido temporalmente. El domingo en el aeropuerto internacional de Linate, en Milán, solo 34 pasajeros se embarcaron en un vuelo de EasyJet con destino a Reino Unido, dejando a 122 personas en Italia, viendo cómo su avión despegaba sin ellos. Este caos en los viajes fue consecuencia de la introducción de nuevo sistema de entrada y salida de la UE en los controles fronterizos de los aeropuertos durante el fin de semana. Hubo colas de hasta 3 horas y se informó de pasajeros varados que perdieron sus vuelos. El sistema de control biométrico se introdujo oficialmente en todo el espacio Schengen el viernes y ya está en funcionamiento en 29 países europeos. Para los viajeros no comunitarios en estancias cortas, el sistema sustituye el sellado manual de pasaportes por registros digitales. Recopila imágenes faciales y huellas dactilares junto con los datos del pasaporte. Airlines for Europe ha calificado las 3 horas de espera en el control fronterizo como un fallo sistémico. 50 supervivientes del genocidio nazi encabezaron la Marcha de los Vivos celebrada en Polonia el martes con motivo del Día del Recuerdo del Holocausto. El evento anual se celebra en el emplazamiento del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en memoria de los 6 millones de judíos asesinados por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Según los organizadores, algunos de los supervivientes viajaron desde Israel a pesar de las dificultades logísticas causadas por las restricciones del espacio aéreo debidas a la guerra en Irán. La marcha de 3 kilómetros comenzó en la localidad de Auschwitz y terminó en Birkenau, a donde judíos de toda Europa fueron transportados en tren para ser ejecutados en las cámaras de gas. Entre los asistentes también se encontraban algunos supervivientes de ataques antisemitas recientes. Algunos de ellos sobrevivieron al tiroteo de diciembre en la playa de Bondi, en Sydney, en el que murieron 15 personas durante una celebración de Hanukkah. Un ingeniero parisino de 58 años es el nuevo y orgulloso propietario de un Picasso tras participar en una rifa con un boleto de apenas 100 euros. El sorteo benéfico de París ofrece a los participantes la oportunidad de ganar una obra del pintor malagueño por el precio de una sola rifa, al tiempo que recauda fondos para la investigación del Alzheimer de una organización privada. Tiene que ver con 2 cosas que realmente me importan: apoyar vuestra campaña contra el Alzheimer y mi pasión por el arte, especialmente la pintura. Naturalmente, un cuadro de Picasso me emociona de verdad. En total se han vendido hasta 120.000 boletos a 100 euros cada uno, recaudando 12 millones de euros. De ese total, 1 millón se destinará a la Opera Gallery, propietaria del cuadro. Los fondos restantes se destinarán a la investigación médica a través de la Fundación para la Investigación del Alzheimer. La rifa fue un auténtico éxito porque vendimos todos los boletos esta mañana. Antes de las 10 de la mañana, hora de París, ya se habían agotado. Tuvimos que cerrar la página web y dejamos de vender porque no quedaban más entradas. Los organizadores ya habían celebrado la rifa en 2 ocasiones anteriores, una en 2013 y otra en 2020. Las citas habían recaudado más de 10 millones de euros en total, con las que se financiaron iniciativas culturales en el Líbano, así como programas de agua e higiene en algunas zonas de África. Sorda, de Eva Libertad, es la ganadora del premio Lux del público del Parlamento Europeo, seleccionada por ciudadanos europeos y miembros del Parlamento. Trata sobre una madre sorda, Ángela, cuya relación con su pareja, Héctor, da un vuelco con el nacimiento de su bebé. Héctor y ella han construido esa burbuja de amor que parece irrompible, donde se comunican muy bien, pero claro, esa burbuja funciona cuando están a solas, pero cuando llega la criatura esa burbuja se pincha y la relación tiene que abrirse
Y entonces Ángela ve cómo el foco de Héctor cambia y de estar solo para ella, de repente también está para la niña, y su hija es oyente. La película ya ha propiciado algunos cambios en España. En la región donde ha sido rodada y donde yo nací y crecí, en Murcia, la Asamblea General Política por primera vez ha implementado un protocolo para madres sordas durante el parto en los hospitales. La historia de la película también refleja la vida personal de Libertad, ya que su hermana es sorda. Fue elegida entre 4 competidoras: Un simple accidente, Christie, Valor sentimental y Love Me Tender. En el corazón del Coliseo, entre las ruinas del parque arqueológico, la cosecha de aceitunas ya no es una imagen aislada. Aquí nació el proyecto Olio di Roma IGP, que reintroduce la agricultura en la ciudad, revalorizando 189 olivos como patrimonio cultural, simbólico y ético, que transforma Roma en un paisaje productivo y monumental. Ha cominciato il Parco del Colosseo, dove c'è una produzione di olio. Comenzó el Parque del Coliseo, donde se produce aceite, y en ese momento se elaboró un mapeo de los olivares de la ciudad. Aquí hay un ejemplo. Entre ellos estamos recuperando 400 olivos en el Parque Villa Glori, otros tantos en Villa Chigi y otros en diferentes barrios de la ciudad. Ma ci sono anche degli ulivi che sono stati piantati chissà da chi all'interno di quartieri. En Roma, la naturaleza, la agricultura y la urbanización coexisten. Dentro del territorio municipal hay aproximadamente 2.200 explotaciones agrícolas. Este patrimonio la convierte, de hecho, en el municipio agrícola más grande de Europa. Su conexión con la historia no solo es evocadora, sino también sustancial. Roma ha insegnato l'utilizzo dell'olio a 360 gradi e ha sviluppato. Roma ha enseñado el uso del aceite en todos sus aspectos y ha desarrollado la producción con las antiguas prensas de aceitunas, llevándola luego a todo el imperio. Porque el aceite que había en la antigua Roma era aceite verde, es decir, aceite elaborado con aceitunas verdes de alta calidad para la alimentación, para cocinar y para las lámparas de aceite, es decir, para la iluminación y también para la cosmética como el jabón negro, los ungüentos para los atletas y los ungüentos de belleza. A nivel de producción, este aceite involucra aproximadamente a 120 fincas que siguen una especificación precisa. Para ser olio di Roma IGP hay que seguir una especificación que garantiza unas características químicas y organolépticas muy estrictas, lo que significa un aceite de gran calidad en cuanto a sabor, pero sobre todo también desde el punto de vista nutricional. Encontrar una botella no es difícil. Se puede hacer en los museos de la capital o en la página web del consorcio que gestiona el proyecto. La ayuda internacional se desploma mientras los países europeos recortan sus presupuestos. La ayuda prestada por las naciones más ricas del mundo a los países más pobres, en forma de subvenciones, préstamos o apoyo técnico y logístico, ha registrado su mayor caída de la historia, un descenso del 23% entre 2024 y 2025, según la OCDE. A la cabeza de este retroceso, Estados Unidos recortó su presupuesto de ayuda en un 57%, una cifra sin precedentes, lo que representa la mayor parte del déficit mundial. Junto con los recortes de otros donantes importantes, concretamente Francia, Alemania, Japón y el Reino Unido, estos países representan el 96% de la caída total de la financiación. Esto supone el segundo año consecutivo de descenso de la ayuda exterior, y se prevé una contracción adicional del 5,8% en 2026. España y Hungría se encuentran entre los pocos países que, de hecho, aumentaron sus contribuciones en un considerable 10,7% y 45,7% respectivamente. Los demás fueron Italia, Islandia, Noruega y Dinamarca. Las instituciones de la UE, por su parte, también recortaron su presupuesto en un 13,8%. Los expertos afirman que si bien este cambio es lógico desde el punto de vista político, plantea serias dudas sobre la capacidad de la UE para mantener asociaciones a largo plazo y cumplir sus objetivos de acción exterior. ¿Cómo la desinformación rusa interfirió en las elecciones de Hungría?
Una ola de afirmaciones falsas contra el ahora primer ministro húngaro Péter Magyar inundó las redes antes de las elecciones. Los investigadores afirman que formaban parte de una campaña rusa de desinformación como este post en X, que aseguraba falsamente que Magyar planeaba reinstaurar el servicio militar obligatorio. El mensaje alegaba que pretendía obligar a miles de jóvenes a alistarse en el ejército, pero no hay ninguna prueba que respalde estas afirmaciones. De hecho, el manifiesto del partido Tiszta de Magyar descarta explícitamente recuperar la conscripción, tanto ahora como en el futuro. También rechazaba el envío de tropas húngaras a Ucrania, aunque apoyaba el aumento del gasto militar. Los investigadores vincularon este bulo con una red de desinformación rusa llamada Stone 1516. Este grupo es conocido por interferir en campañas electorales, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Hungría utilizaron tácticas habituales, vídeos falsos que suplantaban a medios de comunicación, webs fraudulentas y publicaciones coordinadas en redes sociales. En un caso, un reportaje falso de Euronews afirmaba que Magyar había insultado a Trump. Algunos de estos bulos se difundieron mediante publicidad pagada en Facebook. Dos anuncios que repetían el falso plan de reclutamiento llegaron a más de 20.000 usuarios en Hungría, la mayoría mayores de 50 años. Fueron publicados por una página que fingía ser un salón de belleza sin pruebas de que dicha empresa existiera. A pesar de ser el blanco de estas campañas, Magyar acabó ganando las elecciones este fin de semana. Sin embargo, los expertos advierten que operaciones como Storm 1516 no solo buscan influir en el resultado, sino socavar la confianza y sembrar la confusión. Hasta aquí el informativo de este miércoles. Gracias por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán cómo Pakistán acoge a miles de peregrinos Sikh para el Baisakhi de este año y que son ritos para celebrar el inicio del año nuevo solar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo. डॉक्टर दर्शन चंदा